Historias que te van a impactar. Relatos asombrosos. Magia. Misterio. Todo eso ocurre cuando la luz se apaga. Comenzamos. Cuando la luz se apaga, comienza esta nueva emisión. Antes de dar inicio, yo les recuerdo suscribirse al canal, compartir este video y darle like. Cuando la luz se apaga, los relatos siguen llegando de una manera fluida. Ya saben, brujería, chamanismo, nahuales, visitantes de otros planetas. Cuando la luz se apaga, todo es bien recibido. Y hoy, Emma nos envía el siguiente relato. Comenzamos. Buenas noches, mi nombre es Emma y lo que les voy a relatar es algo que aún a la fecha me resulta difícil de recordar. A mi esposo desde pequeño le llamó la atención lo relacionado a la medicina. Lo conocí mientras estudiamos enfermería, pero su camino lo llevó a ser perito forense. Una noche les tocó acudir a un lugar en donde habían asesinado a una madre y su hijo un poco mayor de 10 años. Fue en una colonia en la ciudad de Monterrey. Fue de los primeros en llegar y por lo que me contó, afuera del domicilio había varios vecinos indicándoles que un hombre había asesinado a su mujer y a su hijastro. Lo habían observado cuando se dio a la fuga con la ropa manchada de sangre. Junto con algunos compañeros procedieron a ingresar a la casa y en una habitación estaba el cuerpo de una mujer junto a un pequeño de poco más de 10 años. Ellos presentaban heridas con arma blanca, además de cortes en varias partes del cuerpo. Revisaron las demás habitaciones y en uno de ellos encontraron símbolos hechos de sangre en el piso, así como en la pared. Olía a humo y a carne podrida. Tanto a su compañero como a él se persinaron. Era una escena escalofriante. No había luz en el domicilio y aunque había presenciado varios homicidios, él me contó que en esos momentos sintió una gran angustia. Le costaba trabajo respirar, pero ellos tenían que sobreponerse y continuar con su labor. Él llegó por la mañana. Yo me disponía a irme a trabajar, pero me llamó muchísimo la atención verlo tan inquieto. Al principio no me quería platicar, pero se sentó en la cama y se le empezaron a salir unas lágrimas. Me abrazó y me contó todo lo acontecido. Aparte, él sentía una opresión en el pecho y un fuerte dolor de cabeza que no lo abandonaba. Lo vi tan mal que pedí permiso en el trabajo y lo acompañé al doctor. Aparentemente no tenía nada extraño. Un poco alta la presión, pero era todo. El doctor le dijo que guardara reposo, ya que probablemente era causa de una fuerte impresión. Le recetó algunos medicamentos y regresamos a la casa. Los siguientes días empezó a dormir cada vez menos. Se despertaba en la madrugada, se bañaba muy seguido. Decía que sentía ese aroma a podrido en su ser. Dejó de comer, discutía conmigo por cualquier cosa. Todos los días comenzó a celarme de una forma obsesiva. Con nuestros hijos se portaba agresivo. Era algo que nunca había hecho. Solamente salía de la casa para trabajar y todo empeoró cuando se me ocurrió un sábado comentarle a su mamá. Ella le dijo que había agarrado aire. Lo quiso limpiar, pero él no quiso. Se portó muy grosero. Jamás en su vida le había hablado así a su mamá. Le dijo cosas muy fuertes y con un lenguaje que no es propio de un hijo, al grado que mi suegra no se aguantó y lo agarró a cachetadas. La mirada de él era de un odio inmenso y llegando a la casa comenzó a agredirme. Nunca me había intentado dar un golpe y esa tarde, de no ser por los vecinos que escucharon los gritos, no sé qué hubiera pasado. Estaba incontrolable. Afortunadamente mis hijos estaban con mis papás.
No quise quedarme con él y me fui a casa de ellos. Obviamente se sorprendieron muchísimo. Les conté cómo en pocos días había cambiado y lo que pensaba era la causa de todo. Me decían que quizá el estrés del trabajo lo tenía así, pero en mi cabeza tenía una idea que me daba vueltas. Aunque no era muy creyente de esas cosas, no me cerraba la posibilidad de que algo se le hubiera pegado aquel día. Entonces tomé la decisión de platicar con mi suegra al otro día, pero me sucedió algo extraño por primera vez. Estaba acostada llorando e intentando poner en orden mis ideas cuando me llegó un olor muy fuerte, como a excremento. Revisé mis zapatos, pero no había nada. Era tan intenso que en toda la parte alta de la casa lo percibí. Esto pasé a comentárselo a mis padres, pero ellos no percibían ese olor. Pensé que quizá era de la calle y aunque estaba asqueada por ese aroma, me puse a hacer de cenar para mis niños. En eso estaba cuando me llegó una llamada a la casa de mis papás que hasta la fecha nunca voy a olvidar. Eran las 7:20 de la noche de un sábado. Era mi cuñado para decirme que mi esposo se había quitado la vida. No habían logrado localizarme antes porque tenía apagado mi celular. En ese momento todo me dio vueltas, se me oscureció a mi alrededor y me desmayé. Cuando reaccioné, todo se volvió tan irreal. Me dijeron durante el funeral que había una carta de mi esposo donde decía que ya no soportaba lo que le sucedía, que veía cosas horribles de día y de noche, que se estaba volviendo loco, que escuchaba voces que le decían que me hiciera daño y que matara a nuestros hijos, que en algunas noches estuvo a punto de matarme mientras dormía porque sentía un odio que no entendía de dónde provenía y que cuando salía después de estar a punto de golpearme, entendió que lo único que podía hacer era irse de este mundo para evitar lastimarnos, que había buscado por su cuenta encontrar ayuda con brujos y santeros, pero no habían podido ayudarlo en absolutamente nada. Nos pedía perdón a todos y en especial a sus hijos. La mayoría lo tomó por locura, por un desequilibrio mental a consecuencia de su trabajo, pero nadie de los presentes durante el velorio pudo explicar por qué se apagaron los cirios en varias ocasiones y mi difunto esposo derramó un par de lágrimas que todos vimos antes de enterrarlo. Toda la familia estaba devastada, pero las más afectadas éramos mi suegra y yo. Había pedido unos días para sobreponerme, pero no quise regresar a nuestra casa y permanecimos con mis papás. Cada noche lloraba y algo empezó a cambiar en mí. Me costaba demasiado trabajo dormir. Y en cuanto oscurecía, ese fétido olor se hacía presente. Estuviera en donde estuviera, yo lograba percibirlo, cada vez más intenso. Con el paso de los días decidí acercarme más a Dios y hacía oración cada noche, pero siempre que lo hacía me costaba concentrarme y siempre sentía que alguien estaba a mis espaldas. Le pedía a la Virgen de Guadalupe que me ayudara por mis hijos, porque ahora era yo la que se comportaba agresiva por cualquier motivo, tanto en mi trabajo como con mis familiares. Mi suegra cayó en cama casi al mes y aunque nos hablábamos, nos dejamos de ver después de los rosarios. Cuando la visitamos estaba muy demacrada. Me dijo que soñaba muchísimo a mi marido, es decir, a su hijo, que sentía que no estaba descansando en paz y que en algunas noches sentía una presencia maligna que se le acercaba y no la dejaba dormir, similar a lo que a mí me estaba ocurriendo. Acordamos buscar ayuda con alguien que se dedicara a curar, pero la maldad busca confundir o afectar de algún modo, y ahora lo sé sin ninguna duda. Comencé a tener problemas en el trabajo, si no era una cosa era otra. Llegaba tarde o me enfermaba seguido y tenía que faltar.
Mi economía empezó a irse a la basura. No tenía tiempo de buscar ayuda. Dejé pasar días y se convirtieron en semanas. Todo el tiempo me sentía agotada, pero Dios se manifestó de una forma que jamás imaginaría. Mis hijos querían que le lleváramos flores a su papá. Tenía mucho tiempo retrasando esto, pero fue tanta su insistencia y algo en mi corazón me decía que debía ir. Así que el domingo que me tocaba descansar, fuimos después del mediodía. Casi no había nadie. Un par de personas se miraban a unos metros, pero eran todas. Empecé a limpiar la tumba, pero cuando fui a tirar la basura, pude ver más de cerca que esas personas estaban prendiendo fuego a algo. Se escuchó que estaban rezando y mi curiosidad era demasiada. Cuando me iba a acercar se interpuso una señora bajita diciéndome que no lo hiciera porque estaban quemando una brujería que le habían hecho a su hijo debido a que lo tenían trabajado. Le ofrecí una disculpa por intromisión y regresé a acomodar las flores pensando en sus palabras. En cuanto terminaron se me acercó y me dijo que no la tomara por loca, pero que nadie más que ellos podían estar cerca mientras hacían eso. Le pregunté si ella sabía curar, pero me dijo que no, ni ninguno de los que estaban con ella, pero que una persona les había dicho dónde buscar y que efectivamente tal y como les habían mencionado encontraron cosas muy personales de su hijo y no había forma que la persona les ayudó que hubiese tenido acceso a ellas, y menos podido ir a dejarlas a ese lugar. Al escucharla me atreví a comentarle a grandes rasgos mi situación y le pedí si me podía poner en contacto con aquella persona. Ella amablemente accedió y pude notar en sus acompañantes que estaban sorprendidos por lo que acababan de encontrar y destruir. Eso fue lo que me dio completa confianza y a un lado de la tumba de mi esposo me puse inmediatamente en comunicación con aquella persona. Yo no podía dejar pasar tiempo, no era una coincidencia, era una señal y tenía que aprovecharla. En cuanto me contestó, le comenté cómo había conseguido su número y brevemente le expliqué mi situación. Le pregunté si me podía ayudar y amablemente me dijo que en cuanto llegara a la casa, hiciera algunas cosas y pasara lo que pasara, debía resistir y hacerla sin detenerme o dudarlo, y que después me volviera a comunicar. También me dio instrucciones para mi suegra y debería hacerlo a la brevedad. En cuanto colgué le marqué a ella. Se mostró sorprendida pero con mucha esperanza. Cuando llegué a la casa, la peste era insoportable y me sentía un poco mareada, pero pude terminar. Le marqué nuevamente y me dijo que no debía alarmarme por lo que pasaría en los siguientes días de que comencé el trabajo, que era necesario sacar ese mal de nuestras vidas. Al siguiente día me empezó a curar y después de indicarme lo que se debía hacer en la casa, se escuchaban ruidos en la azotea. Los perros ladraban y aullaban por las noches. Se escuchaba como si arañaran las ventanas y era imposible porque estábamos en el segundo piso. Pero ya me había advertido que por nada del mundo me asomara, así como de que también era necesario le informar a mi suegra que algunas cosas podían ocurrir en su hogar, así como de que ella y a mi suegra también se nos iban a manifestar de alguna forma, incluso mi difunto esposo. Mantuvimos comunicación y las cosas extrañas duraron un poco. La paz se empezó a sentir en nuestras vidas. Nuevamente me empecé a sentir normal. Ya no sentía esa presencia, ya no percibía ese fétido olor. Mi suegra recuperó su salud y me dijo que la última noche que soñó a mi esposo, lo vio tranquilo e incluso en el sueño se despidió de ella. A mí se me manifestó con su aroma. Él usaba siempre un perfume que le había regalado en su anterior cumpleaños y cuando lo percibí fue cuando estaba acostada a punto de dormirme. Cerré mis ojos y le dije que descansara en paz, que siempre lo llevaría en mi corazón y cuidaría por nuestros hijos. Sentí una calidez en mi frente y lloré porque siempre me besaba la frente cuando estaba preocupada y me decía que todo iba a estar bien.
Aquel día me quedé dormida y al otro día me puse en contacto para agradecer y dar una compensación. Y sentía que las cosas habían vuelto a su curso, pero me sorprendí porque no quiso aquella persona recibir ni un solo peso. Me dijo que tenía que explicarme lo sucedido y comenzó diciéndome algunas cosas que solamente yo sabía a través de mi esposo, como la forma de las marcas en el piso y en los cuerpos. Todo había sido porque en ese lugar el asesino había hecho un ritual ofrendando esas almas, pero el asesino recibiría su castigo porque le llegaría la justicia divina muy pronto. Desafortunadamente mi esposo había tocado algunas cosas que se habían utilizado para tales fines y toda la carga maligna había caído sobre él y después se nos había pegado a nosotras y no pararía hasta destruirnos, pero ya habíamos logrado sacarla de nuestras vidas para siempre. También me dijo algunas cosas que me pasarían y estuviera atenta para que aprovechara las oportunidades y no tuviera miedo de los cambios que vendrían en mi vida, ya que todo sería para bien de mí y de mis hijos. No tenía palabras para agradecerle, pero me dijo que simplemente estuviera más cerca de Dios y hasta la fecha lo vengo haciendo. Cada día me levanto agradeciendo por un nuevo día. Aunque, como todo, hay días no tan buenos, pero es parte de la vida misma. No puedo quejarme. Tenemos salud y un techo, y comida nunca falta. Gracias por leerme y por la oportunidad de compartir algo que marcó un antes y un después en mi vida. Hasta pronto y que Dios siempre los proteja. Vaya impresión. Este tipo de relatos son de llamar la atención. Las fuerzas de la oscuridad están presentes en todos lados, pero como ya les he mencionado, de cada uno de ustedes depende el estar cerca de Dios para estar protegidos. Acá ustedes tienen la última palabra en cuanto a las historias. No olviden que los relatos en el canal seguirán fluyendo de manera cotidiana, pero también seguimos dando seguimiento a sus dudas respecto a otros temas en el mundo de lo paranormal. Los invito a que compartan el video, le den like, se suscriban, envíen sus relatos. Por hoy ha sido todo, no sin antes desearles dulces pesadillas.